¿Alguna vez te has preguntado por qué la Iglesia tiene tanto miedo al cuerpo? ¿Por qué el sexo es considerado pecado en lugar de sacramento? ¿Y si te dijera que existe un evangelio antiguo que enseña que la unión sexual puede ser puerta a experiencia divina, que María Magdalena no fue prostituta sino compañera sagrada de Jesús, y que el beso entre ellos era acto ritual de transmisión de gnosis? El Evangelio de Felipe. Descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto. Junto con otros 51 textos gnósticos. Enterrados en jarra de cerámica. Escondidos durante 1600 años. Porque las enseñanzas que contienen son tan radicales, tan subversivas, tan peligrosas para el cristianismo ortodoxo que tuvieron que ser destruidas. Este evangelio no es narrativa como Mateo o Lucas. Es colección de enseñanzas, aforismos, meditaciones sobre sacramentos secretos. Y entre esas enseñanzas hay conceptos que harían colapsar a teólogo tradicional. Que el matrimonio terrenal es imagen del matrimonio espiritual. Que la cámara nupcial es sacramento supremo. Que la unión sexual consciente puede ser portal a lo divino. Hoy vas a descubrir qué dice realmente el Evangelio de Felipe. ¿Por qué fue suprimido tan violentamente? ¿Qué verdades sobre sexualidad, género y divinidad contiene que la Iglesia no quiere que conozcas? Y cómo este texto desafía todo lo que te enseñaron sobre pureza, celibato y salvación. Prepárate porque esto cambia todo. El descubrimiento de Nag Hammadi. Diciembre de 1945. Campesinos egipcios cerca del pueblo de Nag Hammadi están cavando por fertilizante natural. Sebak. Tierra rica en nitrógeno de sitios antiguos. Uno de ellos, Muhammad Ali al-Samman, golpea algo duro con su azada. Una jarra de cerámica. Grande. Sellada. Enterrada bajo roca. Por un momento duda en abrirla. Las leyendas locales hablan de genios atrapados en jarras. Espíritus malignos esperando liberación. Pero también podría haber oro. Tesoro. La codicia vence al miedo. Rompe la jarra. No hay oro. No hay genio. Hay libros. 13 códices de papiro. Encuadernados en cuero. Cubiertos de escritura copta que Muhammad no puede leer. Decepcionado, lleva los libros a casa. Su madre usa algunas páginas como combustible para cocinar. Preciosos manuscritos de 1600 años quemados para calentar té. Pero Muhammad eventualmente muestra los libros restantes a sacerdote local, quien reconoce que son antiguos, valiosos. Los vende a comerciante, quien los vende a otro. Eventualmente llegan a manos de eruditos. Y cuando son traducidos, el mundo académico queda aturdido. Estos son los textos gnósticos perdidos. Evangelios que la Iglesia declaró heréticos. Que fueron destruidos sistemáticamente. Que se creían perdidos para siempre. Pero aquí están. Preservados por sequedad del desierto egipcio. Esperando ser redescubiertos. Entre los 52 textos hay evangelios de Tomás, María, Judas, la verdad, los egipcios. Tratados sobre la naturaleza de la realidad. Sobre cosmología gnóstica. Sobre prácticas espirituales secretas. Y está el Evangelio de Felipe. ¿Qué es el Evangelio de Felipe? El Evangelio de Felipe no es evangelio en sentido tradicional. No cuenta historia de Jesús. No narra milagros. No describe crucifixión y resurrección. Es colección de 127 dichos, enseñanzas, reflexiones teológicas, comentarios sobre sacramentos, sin orden narrativo obvio, como aforismos aleatorios, como notas de enseñanzas orales. El texto fue escrito en griego originalmente, probablemente en Siria, en el siglo II o III después de Cristo. El ejemplar de Nag Hammadi es traducción copta del griego original. ¿Por qué se llama Evangelio de Felipe? Porque Felipe el apóstol es mencionado una vez, como uno de los discípulos. Pero no hay afirmación de que Felipe lo escribió. El título fue agregado posteriormente. Quizás porque comunidad que lo valoraba estaba conectada con tradiciones filipenses. El autor real es desconocido. Probablemente maestro gnóstico. Posiblemente parte de escuela valentiniana.
Los valentinianos eran rama sofisticada del gnosticismo, enfocados en teología compleja, en interpretación alegórica, en sacramentos mistéricos. Y es precisamente en enseñanzas sobre sacramentos donde el Evangelio de Felipe se vuelve radical, explosivo, revolucionario. Los 7 sacramentos gnósticos. El cristianismo ortodoxo tiene 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, confesión, unción de enfermos, ordenación, matrimonio. El Evangelio de Felipe también habla de sacramentos, pero los define diferentemente, y añade uno que la Iglesia rechaza absolutamente. Primer sacramento, bautismo, pero no bautismo de agua, bautismo de luz, bautismo de fuego, despertar de conciencia, no ritual externo sino transformación interna. El Evangelio dice, si alguien baja al agua y sube sin recibir nada, y dice, soy cristiano, ha tomado el nombre prestado. Pero si recibe el Espíritu Santo, tiene el nombre como regalo. Esto critica bautismo mecánico, ritual sin comprensión, conversión superficial. El verdadero bautismo es gnosis, conocimiento directo de lo divino. Segundo sacramento, unción, crisma, aceite sagrado. Pero en interpretación gnóstica, el aceite representa sabiduría, luz. El Cristo significa ungido. Jesús fue ungido con sabiduría divina. Y nosotros también podemos ser ungidos. Tercer sacramento, Eucaristía. Pero no pan y vino literales transformándose en carne y sangre, sino alimentación espiritual, asimilación de enseñanza, consumir conocimiento de Cristo. El Evangelio dice, la copa de oración contiene vino y agua. Se designa como tipo de sangre. Está llena del Espíritu Santo. Interpretación alegórica, no transubstanciación física. Cuarto sacramento, redención, apolutrosis en griego, liberación. Esto no aparece en lista católica. Es sacramento específicamente gnóstico. Ritual de liberación de ataduras materiales, de identificación con cuerpo, de ilusión de separación. Quinto sacramento, la cámara nupcial. Y aquí es donde todo se vuelve controversial. La cámara nupcial, el sacramento supremo. El Evangelio de Felipe enseña que la cámara nupcial es el sacramento más alto, superior a todos los otros. El misterio final, el portal supremo a unión con lo divino. El Evangelio dice, la cámara nupcial está oculta. Es el santo de los santos. El velo al principio ocultaba cómo Dios controlaba la creación. Pero cuando el velo se rasgue y se revele lo que está dentro, esta casa quedará desolada, o mejor, será destruida. ¿Qué es la cámara nupcial? Hay 2 interpretaciones. Una metafórica, una literal. Interpretación metafórica. La cámara nupcial es unión mística del alma con lo divino. Matrimonio espiritual. Como matrimonio entre Dios e Israel en Antiguo Testamento. O como unión de alma con Cristo en misticismo cristiano ortodoxo. En esta interpretación es puramente espiritual, sin componente físico. Meditación profunda. Experiencia de no dualidad. Disolución del ego en consciencia divina. Esta interpretación es aceptable para estudiosos conservadores. Pueden decir, sí, es lenguaje metafórico sobre experiencia mística. Nada controversial. Pero hay otra interpretación, literal, que la cámara nupcial es acto sexual sagrado. Unión física consciente entre iniciados. Donde el sexo no es placer carnal sino ritual espiritual. Donde 2 cuerpos se unen con intención de experimentar lo divino a través de unión física. Esta interpretación está respaldada por varios pasajes del Evangelio. Si el matrimonio de impureza está oculto, cuanto más el matrimonio inmaculado es verdadero misterio. No es carnal sino puro. No pertenece al deseo sino a la voluntad. Matrimonio inmaculado. No celibato. No abstinencia. Sino sexo purificado. Sexo sin lujuria. Sexo como sacramento. El Señor hizo todo en misterio, bautismo,
crisma, Eucaristía, redención y la cámara nupcial. La cámara nupcial está en misma lista que otros sacramentos. No es metáfora opcional. Es ritual real. El matrimonio del mundo es misterio para quienes han tomado esposa. Si hay algo oculto en el matrimonio de impureza, cuanto más el matrimonio inmaculado es verdadero misterio. Matrimonio del mundo. Matrimonio de impureza. Es sexo ordinario. Impulsado por deseo. Por posesión. Por ego. Matrimonio inmaculado. Es sexo transformado. Elevado. Sacralizado. Esta enseñanza es herejía absoluta para cristianismo ortodoxo. Porque la Iglesia enseña que celibato es superior a matrimonio. Que virginidad es virtud máxima. Que el sexo, incluso en matrimonio, es concesión a debilidad humana. Necesario para procreación pero no camino a santidad. Pero el Evangelio de Felipe dice lo contrario. Que el sexo consciente, sagrado, ritualizado puede ser sacramento supremo. Más alto que Eucaristía. Más alto que bautismo. La puerta final a experiencia de unidad divina. María Magdalena, la compañera. Y aquí es donde entra María Magdalena. Porque el Evangelio de Felipe la presenta de manera que destruye imagen tradicional completamente. El pasaje más famoso y controversial. La compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca. Los otros discípulos se ofendían por esto. Le decían, ¿por qué la amas más que a nosotros? El Salvador respondió, ¿por qué no los amo a ustedes como a ella? Este pasaje ha causado siglos de debate. Primero, compañera. La palabra copta es koinonos. Puede significar compañera, socia, pareja, pero también puede tener connotación sexual. Esposa, concubina, amante. En contexto gnóstico valentiniano, koinonos probablemente significa pareja en Sicilia. Pareja divina. Complemento necesario. Los gnósticos creían en pares de opuestos complementarios. Masculino-femenino. Jesús necesitaba complemento femenino. María Magdalena era ese complemento. Segundo, solía besarla en la boca. El manuscrito está dañado aquí. Algunas letras faltan. Podría decir en la boca. Podría decir en la mejilla. Podría decir frecuentemente. Pero incluso si dice frecuentemente sin especificar dónde, el punto permanece. Jesús expresaba afecto especial hacia María. Públicamente. De manera que causaba celos entre discípulos masculinos. Tercero, la respuesta de Jesús. ¿Por qué no los amo a ustedes como a ella? Implicando que hay razón por la cual María recibe amor especial. Porque ella entiende. Porque ella ha alcanzado gnosis. Porque ella es digna. El Evangelio de Felipe continúa. Un ciego y uno que ve, cuando ambos están en oscuridad, no son diferentes. Cuando llega la luz, el que ve verá la luz, y el ciego permanecerá en oscuridad. María ve la luz. Los discípulos masculinos permanecen ciegos. Ella ha despertado. Ellos no. Y luego, había tres que siempre caminaban con el Señor: María su madre, su hermana y Magdalena, quien era llamada su compañera. Su hermana, su madre y su compañera eran todas María. Tres Marías. Pero una es distinguida como compañera. Koinonos. No solo seguidora. No solo discípula. Compañera. Igual. Pareja. Esta presentación de María Magdalena contradice totalmente narrativa eclesiástica. La Iglesia la presenta como prostituta arrepentida. Pecadora salvada por misericordia de Jesús. Seguidora agradecida pero inferior. Pero aquí es compañera. Igual. Quizás superior en comprensión a discípulos masculinos. Receptora de enseñanzas especiales. Participante en sacramento más alto. Y si el sacramento más alto es cámara nupcial, y María es compañera, la implicación es clara. Jesús y María participaron en unión sagrada. No como pecado. Como sacramento. Como portal a experiencia de unidad divina. Esto es inaceptable para Iglesia.
Absolutamente inaceptible. Porque destruye fundamentos de cristología ortodoxa, de celibato sacerdotal, de superioridad masculina en jerarquía eclesiástica. ¿Por qué esta enseñanza es tan peligrosa? Ahora entiendes por qué el Evangelio de Felipe fue suprimido. No es solo teología alternativa. Es amenaza a estructura completa de poder eclesiástico. Primero, elimina necesidad de celibato. Si el sexo sagrado es sacramento supremo, entonces celibato no es superior. Es renuncia a sacramento. Es rechazo de camino espiritual válido. Esto destruye justificación para celibato sacerdotal. ¿Por qué sacerdotes deben ser célibes si Jesús mismo participó en unión sagrada? No hay base. Segundo, eleva estatus de mujeres. Si María Magdalena era compañera de Jesús, si ella entendía más que Pedro, Santiago, Juan, si ella participó en sacramento supremo, entonces las mujeres son iguales espiritualmente, capaces de misma iluminación, dignas de mismo respeto, calificadas para mismo liderazgo. Esto destruye jerarquía patriarcal de Iglesia, donde solo hombres pueden ser sacerdotes, solo hombres pueden ser obispos, solo hombres pueden interpretar doctrina. Tercero, hace del cuerpo algo sagrado. El cristianismo ortodoxo es ambivalente sobre cuerpo. Algunas corrientes lo ven como templo del espíritu, otras como fuente de pecado. Pero todas están de acuerdo en que espíritu es superior a carne. El Evangelio de Felipe dice que cuerpo puede ser portal a lo divino, que la unión física puede ser experiencia espiritual suprema, que materia y espíritu no están separados sino unidos. Esto es más cercano a paganismo, a religiones de fertilidad, a tantra, que a cristianismo ascético. Cuarto, democratiza acceso a lo divino. No necesitas sacerdote para cámara nupcial. No necesitas iglesia. No necesitas jerarquía. Dos personas. Amor. Intención sagrada. Consciencia. Eso es suficiente. El sacramento está disponible directamente, sin intermediarios. Esto elimina control eclesiástico sobre salvación. Si puedes experimentar lo divino en tu dormitorio, ¿para qué necesitas catedral? Por estas razones, el Evangelio de Felipe es peligroso. Más peligroso quizás que Evangelio de Judas. Porque no solo reinterpreta historia, redefine práctica. Ofrece camino alternativo accesible a todos. Interpretaciones modernas y controversias. Cuando el Evangelio de Felipe fue publicado, surgieron debates intensos. ¿Es realmente sobre sexo sagrado o es solo metáfora? Eruditos conservadores insisten en interpretación metafórica. Dicen que cámara nupcial es solo lenguaje simbólico para unión mística del alma con Cristo. Eruditos más radicales argumentan por interpretación literal. Señalan que rituales de sexo sagrado existían en muchas religiones antiguas, en misterios de Dionisio, en cultos de Isis, en tantra hindú. ¿Por qué no en gnosticismo? ¿Jesús realmente tuvo relación con María Magdalena? Académicos históricos dicen que no hay evidencia suficiente. El Evangelio de Felipe fue escrito 150 años después de Jesús. No es testimonio directo. Pero otros argumentan que ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Los evangelios canónicos fueron editados, redactados, pasajes removidos. Si había relación, habría sido suprimida. Dan Brown popularizó esta idea en el Código da Vinci. Jesús casado con María Magdalena, teniendo hijos. Linaje real preservado secretamente. Esto es ficción especulativa, no historia respaldada. Pero resonó porque muchos intuyen que narrativa oficial está incompleta. ¿Las comunidades gnósticas realmente practicaban sexo ritual? Probablemente algunas sí. Los padres de la Iglesia acusaron a gnósticos de orgías, de rituales sexuales, de inmoralidad. Estas acusaciones podrían ser calumnias, propaganda contra herejes, pero también podrían tener base en realidad. Algunas sectas gnósticas probablemente exploraron sexualidad sagrada. No sabemos exactamente qué hacían. Los textos son vagos, simbólicos,
diseñados para ocultar de no iniciados. Pero la posibilidad existe. Lo que podemos aprender hoy. Dejando controversias históricas, ¿qué valor tiene el Evangelio de Felipe hoy? Primero, desafía dualismo cuerpo-espíritu. La cultura moderna está dividida. Por un lado, hipersexualización. Sexo como mercancía, como entretenimiento, como obsesión. Por otro lado, represión religiosa. Sexo como pecado, como vergüenza, como peligro. El Evangelio de Felipe ofrece tercera vía. Sexo como sagrado, no reprimido, no explotado, sino elevado, consciente, espiritual. Esta perspectiva es valiosa, especialmente en era de confusión sexual extrema. Segundo, honra lo femenino. María Magdalena como compañera, como igual, como maestra. Esto equilibra masculinidad dominante en religión occidental. Necesitamos esta balance. Necesitamos reconocer que lo divino tiene aspecto femenino, que las mujeres tienen acceso directo a gnosis, que la compañía entre masculino y femenino puede ser camino espiritual. Tercero, enseña sobre transformación de deseo. La diferencia entre matrimonio de impureza y matrimonio inmaculado no es celibato versus sexo. Es sexo inconsciente versus sexo consciente. En matrimonio de impureza, el sexo es compulsivo, egoísta, separador. Cada persona usa al otro. Busca placer personal. Refuerza ego. En matrimonio inmaculado, el sexo es consciente, generoso, unificador. Cada persona se ofrece al otro. Busca unión. Disuelve ego. Esta distinción es profunda y aplicable. Incluso si nunca practicas ritual formal de cámara nupcial, puedes aplicar este principio. Transforma tu sexualidad de inconsciente a consciente, de egoísta a sagrada. Cuarto, cuestiona autoridad religiosa. Si el sacramento más alto no requiere sacerdote, no requiere iglesia, solo requiere amor y conciencia, entonces tu relación con lo divino es directa, personal, no mediada por institución. Esto es empoderador, liberador y amenazante para estructuras de poder. Conclusión: el Evangelio prohibido. El Evangelio de Felipe pasó 1600 años enterrado en desierto, porque era demasiado peligroso, demasiado radical, demasiado subversivo. Enseñaba que el cuerpo es sagrado, que el sexo puede ser sacramento, que las mujeres son iguales, que no necesitas intermediarios para lo divino. Estas enseñanzas amenazaban poder de iglesia. Entonces fueron suprimidas, destruidas, olvidadas, pero sobrevivieron, en jarra de cerámica, bajo arena egipcia, esperando redescubrimiento. Y ahora están disponibles. Puedes leer el Evangelio de Felipe. Puedes juzgar por ti mismo. Puedes decidir si es herejía blasfema o sabiduría perdida. Quizás es ambas. Quizás la mejor sabiduría siempre parece herejía a ortodoxia. Quizás lo que fue prohibido contiene exactamente lo que necesitamos. En mundo dividido entre hipersexualización y represión sexual. Entre objetificación del cuerpo y negación del cuerpo. Entre dominación masculina y confusión de género. El Evangelio de Felipe ofrece algo diferente. Balance. Integración. Sacralización. No tienes que creer que Jesús practicó sexo ritual. No tienes que aceptar cosmología gnóstica. No tienes que rechazar cristianismo ortodoxo. Pero puedes considerar la posibilidad que el sexo consciente puede ser sagrado, que la unión física puede ser espiritual, que el amor entre iguales puede ser portal a lo divino. Esta es la enseñanza del Evangelio prohibido, la sabiduría que la Iglesia intentó destruir, el secreto de la cámara nupcial. Y ahora es tuyo, para contemplar, para explorar, para vivir si así eliges. El sacramento supremo espera, no en catedral, no en ritual eclesiástico, sino en encuentro sagrado entre dos almas, en unión consciente, en amor transformado en gnosis.
Este es el misterio. Este es el sacramento. Este es el Evangelio de Felipe.